Vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios y particularmente estamos considerando, ¿verdad?, lo que la Escritura nos enseña por medio del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Y en ocasiones, hermanos, resolver algún problema en la iglesia pues requerirá diferentes procederes. Algunas veces requerirá enseñanza o información precisa para que las cosas se hagan de la manera correcta. En otras ocasiones, pues va a ser necesario refutar alguna falsa doctrina, algún falso maestro. Otras ocasiones, pues va a ser necesario mejorar la actitud de los miembros en la iglesia o mejorar la actitud al menos de las partes involucradas en alguna situación, algún conflicto. Y por supuesto, el amor también juega un papel predominante en la solución de conflictos. Y si usted analiza toda la primera carta a los Corintios, se puede dar cuenta que el apóstol Pablo, todas estas cosas que estamos mencionando aquí, él en diferentes situaciones las aplica, ¿verdad?, para ayudar a la iglesia a mejorar y a resolver los problemas que ellos tenían. Pero otro aspecto, hermanos, que en ocasiones también se necesita usar es la acción drástica. La acción drástica. Y bueno, a veces habrá situaciones en que la iglesia pues tendrá que proceder drásticamente ante alguna situación para que un problema se pueda resolver. Y esto fue, hermanos, precisamente lo que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, sucedió. Y Pablo da instrucciones para que una acción drástica sea llevada a cabo para que una situación que estaba pasando en la iglesia pudiera ser resuelta. La lección, hermanos, yo le he titulado cuando la cirugía es necesaria. No siempre queremos cirugía. Algunos tal vez en algún momento el doctor les dijo, ¿sabe qué? Vamos a tener que operar. Dijo, no quiero que me operen. ¿Qué tengo que hacer para evitar la cirugía? Ok. Y a lo mejor se pudo evitar. En otras ocasiones, hermanos, a veces no se puede evitar y se tiene que llevar a cabo una cirugía. Aparte de los pleitos y divisiones que hemos considerado en los primeros 4 capítulos, hermanos, ahora estamos considerando una situación más, una situación grave, una situación delicada, una situación, hermanos, que necesitaba ser afrontada para cuidar del cuerpo de Cristo. Y para poder hacer eso, un miembro de la iglesia tuvo que ser amputado. Eso fue lo que Pablo instruye a la iglesia en Corinto. Desafortunadamente, hermanos, habrá situaciones en la iglesia en la que lo equivalente a un par de pastillas o a una inyección de antibiótico o a unos días de reposo o de hospitalización no van a ser suficientes. Se va a requerir una cirugía mayor. Habrá situaciones, y yo creo que en toda iglesia suelen pasar casos de este tipo. ¿Qué pasó en Corinto en esta ocasión? ¿Qué se les ordena hacer? Bueno, vamos viendo, hermanos, algunos puntos importantes en este capítulo 5. La cosa básica que debían empezar por hacer los hermanos era identificar el pecado. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 5 lo siguiente y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, dice Pablo, estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y así empieza describiendo una situación más en esta congregación. El apóstol Pablo, hermanos, estaba informado de primera mano de todo lo que estaba pasando en esta iglesia en Corinto. Y él estaba informado ahora particularmente de un caso de fornicación.
había un miembro de la iglesia, como usted y como yo en esta congregación, pero allá en Corinto. Había un miembro que dice aquí el apóstol Pablo, estaba practicando el pecado de la fornicación, que tenía por mujer a la mujer de su padre, es decir, a su madrastra. Aunque ella, hermanos, no fuera su madre biológica, esto era considerado como un incesto. Aún la ley de Moisés condenaba esto. Y aún como dice aquí la palabra de Dios, hermanos, aún la sociedad tan corrompida que había en Corinto condenaba un acto así. La Escritura, hermanos, no nos dice nada acerca de la mujer involucrada en este pecado. Nos habla del fornicario. No menciona la fornicaria. Esto nos indica, o lo más seguro, lo más probable es que esta mujer pues no era miembro de la iglesia del Señor. Él sí. No nos habla tampoco nada en cuestión de detalle del padre de este hombre fornicario, al cual le quitó su mujer. No nos dice nada. Probablemente tampoco era miembro de la iglesia allí en Corinto. La Biblia tampoco aclara, hermanos, cómo sucedió todo. Cómo se fue dando, ¿verdad?, esa situación de manera tal que el hijo llegó a tener a la mujer de su padre y ahora vivía con ella. ¿Cómo pasó? ¿Qué problemas hubo? Que no sabemos. Lo cierto es que era un acto reprobable y condenado delante de Dios, al cual Pablo le llama fornicación. Y esto no solo era un pecado, hermanos, sino una situación muy escandalosa. Hay de pecados a pecados. Cualquier pecado, pues sabemos que nos separa de Dios. Pero hay cosas que son muy escandalosas a los ojos aún de la sociedad del mundo. Y esta situación era algo así. Como decía, una sociedad corrompida como la de Corinto, hermanos, condenaba. No era común que un hijo le quitara a la mujer a su padre. No era común el incesto. Pero en la iglesia había un hombre practicando incesto. Ahora bien, hermanos, no debemos concluir que este es el único tipo de pecado que no puede ser tolerado en la iglesia. Como no es incesto, como no es fornicación, entonces cualquier otro pecado sí se permite. No, claro que no. Y en este mismo capítulo Pablo hace mención de otros pecados por los cuales, hermanos, se debe proceder de la misma manera. En el versículo 11 dice Pablo: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Sí, hermanos, estos versículos que acabamos de leer nos indica una serie de pecados, ¿verdad?, que no deben de ser tolerados o permitidos en la iglesia. Que como congregación del Señor tenemos que estar listos para poder identificar cuando una situación de este tipo está pasando dentro del seno de la iglesia. Que algún miembro, algún hermano, alguna hermana está practicando estas cosas. Eso no es correcto. El pecado debe ser identificado y debe de ser señalado. Ahora bien, hay otros versículos también en la Escritura que hablan del mismo tema. Otros textos que nos hablan también de pecados que no pueden ser tolerados, además de la fornicación, de la avaricia, la idolatría, de las maldiciones, la borrachera, el robo, etcétera. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice también el apóstol Pablo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Qué quiere decir esto de andar desordenadamente? Dice la misma explicación del versículo, dice Pablo: y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros.
En el mismo capítulo dice el verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. De acuerdo a lo que acabamos de leer, hermanos, ¿de quién debe la iglesia retirar su comunión? Según lo que escribe Pablo aquí ahora a los tesalonicenses. Además de los fornicarios, de los borrachos, de los maldicientes, de los avaros, etcétera. Dice aquí el apóstol Pablo que debe ser retirada la comunión de todo hermano que ande desordenadamente. Es decir, hermanos que se nieguen a vivir de acuerdo a la enseñanza y a las instrucciones dadas en el Nuevo Testamento por los apóstoles y por los profetas. Y él con toda su autoridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, os ordenamos, dice el apóstol Pablo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no de acuerdo a la enseñanza que han recibido de nosotros. Sí, hermanos, ser desobedientes a la doctrina de Cristo dada por medio de los apóstoles y profetas es un pecado. Cuando uno anda desordenadamente y no de acuerdo a esta instrucción, eso es pecado. Y la persona, el hermano, la hermana necesita arrepentirse de su desobediencia, de su vida desordenada. Y si no se arrepiente, dice aquí el apóstol Pablo, apártense de los tales. Aún inclusive ahí en Corinto había situación con algunos que no trabajaban, que andaban desordenadamente en ese sentido, nada más entrometiéndose en lo ajeno. Ellos andaban desordenadamente, aún en aspectos así. El Señor Jesucristo también, en Mateo 18, versículo 15, Él dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Los judíos, hermanos, no crean que tenían una relación bien afectuosa con los gentiles, con los publicanos, ¿no? Dice, así debe de ser tu relación con aquel hermano que no se arrepienta de su pecado. Varios manuscritos, hermanos, no contienen la frase contra ti. Nosotros leemos aquí la Reina Valera, si tu hermano peca contra ti. Pero como decía, muchos manuscritos no tienen esta frase. Dicen, si tu hermano peca. De hecho, el señor Francisco Lacueva no incluyó esta frase en el interlineal por precisamente esto que acabo de decir. Versiones, hermanos, de la Biblia, como la versión Septuaginta, dice, y si pecare tu hermano, ve, repréndele entre ti y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano. La versión textual 4, hermanos, dice, por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo entre él y tú solos. Si te escucha, ganaste a tu hermano. A veces pensamos que nada más esto aplica con algo personal, entre un hermano y yo. No, si tu hermano peca, y yo sé que pecó, mi deber es hablar con él. Y si no, el Señor Jesucristo continúa dando lo que procede a hacer posteriormente. El punto, hermanos, es que debemos apartarnos simple y sencillamente de los que pecan y no quieren arrepentirse. Pecan, pero no oyen al hermano que habla con él. Pecan, pero van 2, 3 hermanos y no los oye, no se arrepiente. Peca y la iglesia entera hace su parte con ese hermano y no se arrepiente, sigue igual. Y entonces ese hermano
después de todo esto que se ha hecho con él para tratar de ayudarle y reconozca su falta y se arrepienta? Si no, dice el apóstol, dice el Señor Jesucristo aquí, tenle por gentil y publicano. En la primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice Pablo: apártate de los tales. ¿De quién más deberíamos de apartarnos? De los falsos maestros. Los falsos maestros tampoco tienen cabida en la iglesia del Señor. Y los cristianos como Timoteo debemos apartarnos de los tales. En el capítulo 1 de esta carta dice Pablo: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Se apartaron de la doctrina del Señor, se apartaron de la fe verdadera, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo con ellos. Así que, hermanos, el pecado debe ser identificado en la iglesia del Señor. El pecado no es algo que se pueda tolerar. La iglesia en Corinto estaba cometiendo un grave error en permitir, solapar, que un miembro de la iglesia estuviera practicando la fornicación. Pero ¿qué más deja Pablo como instrucción a los hermanos en Corinto? Bueno, quitar el pecado de la iglesia. No solamente hay que identificarlo, hay que quitarlo. Quitarlo. Dice otra vez el versículo 2, dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sí, hermanos, la iglesia en Corinto tenía que dar ese paso. A veces no es muy cómodo, no es muy agradable pasar por ese proceso, esa situación, pero en ocasiones es necesario hacerlo. La instrucción que está dando el apóstol Pablo es muy diferente a la actitud que tenía la iglesia. En vez de estar llorando por lo que pasaba, dice Pablo que estaban envanecidos. ¿Sí? Estaban envanecidos. Y dice Pablo: no es buena vuestra jactancia. Yo me pregunto, ¿de qué se jactaban los corintios? En relación a este problema, a esa situación que había, ¿de qué se jactaban? Bueno, pueden ser diferentes cosas. Tal vez se jactaban de su apertura mental. Tal vez se jactaban de su tolerancia. Tal vez, hermanos, ellos creían que eran muy amorosos, que ellos eran muy compasivos con los pecadores. No sabemos con exactitud. Pero Pablo les dice: no es buena la actitud que tienen de jactancia. No es buena. La iglesia, hermanos, debe de llorar cuando un hermano cae en pecado. Y debe de esforzarse para que ese hermano sea restaurado. Somos miembros los unos de los otros. Y nos debe de afectar profundamente en nuestro corazón cuando una situación de este tipo está pasando en la iglesia. Nos debe de doler. Con amor y con la mejor actitud se debe de seguir la instrucción de la palabra de Dios para que lo que haya que hacer con ese hermano, hacerlo. ¿Y cuál era la instrucción en este caso en particular? Bueno, la instrucción que da Pablo aquí es retirar la comunión, apartarse de ese hermano, entregarle a Satanás
ya no juntarse con él. El tal ya no puede ni debe de ser considerado ni tratado como un hermano fiel de la iglesia. Esa era la instrucción que la iglesia recibe de parte del apóstol Pablo, y él lo hace con toda la autoridad que tenía de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, debemos recordar que excomulgar al hermano en pecado no siempre es el primer paso que se debe de dar. Otros pasajes nos enseñan también a ir a ese hermano y tratar de restaurarle, como Gálatas 6:1, Santiago 5:19, etc. Y por supuesto que debemos de hacerlo. El Señor Jesucristo también mencionó estos 3 pasos en el pasaje que acabamos de leer, pasos que preceden a la excomunión del hermano infractor, pasos que preceden a tratarle como gentil y publicano. En este caso, el primer paso es hablar con él en privado. El segundo paso es hablar con él 2 o 3 hermanos. El tercer paso es que la iglesia hable con él. Y entonces sí, si no los oye, tenerle por gentil y publicano. Sí. Por otro lado, hermanos, cuando algún hermano vive en la práctica continua de algún pecado, simplemente no puede ser parte de la iglesia del Señor. Ese hermano o se arrepiente o debe de ser excomulgado. No es que fue sorprendido en alguna falta, como dice en Gálatas 6:1. No. Está viviendo con la mujer de su padre. Duerme con ella todos los días. Es su mujer. Él está practicando un pecado continuamente. Él no puede estar en la iglesia así. No puede. No puede uno decir, es que hay que tener paciencia, hay que esperar, No se puede. Cuando una situación de ese tipo está ocurriendo, simple y sencillamente, ese hermano al hablar con él tiene que reconocer su pecado, únicamente con la escritura, y tiene que arrepentirse. Si no, no es posible que esté aquí. No es posible que tenga comunión con la iglesia como si fuera un miembro fiel. No se puede, hermanos. Y hay muchos ejemplos, ahí están esos textos que pueden ustedes considerar. Dice Juan, el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. La iglesia, hermanos, no puede tolerarle ni puede tratarle como si fuera un hermano fiel. Pablo simplemente dice, el tal sea entregado a Satanás. Y es que, hermanos, Satanás ha tomado control de su vida. No es Cristo quien controla su vida. No es la palabra de Dios quien controla su vida. Es Satanás. Mientras insista en su pecado, mientras insista en su fornicación, en su borrachera, en su avaricia, en su maledicencia, etcétera, etcétera, es Satanás quien tiene control de su vida y el tal simplemente se le entrega a él. ¿Sí? Donde él quiere estar. ¿No quiere estar en el reino de Cristo? Ok, entonces entregarle al reino en el cual él desea estar. Hermanos, la disciplina es dolorosa, aún para la iglesia cuando se lleva a cabo. Como un padre cuando tiene que disciplinar a su hijo, a veces le duele más al padre que al hijo. Pero el padre sabe que es necesario hacer aquello y lo hace. Muchas veces en la iglesia, hermanos, yo sé que no es del agrado a veces de la mayoría, pero en ocasiones es necesario hacerlo. En ocasiones se requiere cirugía, porque ya se le han dado muchos mejoralitos, ya se le han dado vitaminas, ya se le ha tratado de ayudar de otras maneras y simple y sencillamente no quiere. Y la única opción es la cirugía. Pablo da razones por las cuales se debe de disciplinar a un hermano así. Dice otra vez el versículo 5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de.
Y aquí indica el propósito, la finalidad, el objetivo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sí, hermanos. La iglesia aquí en Corinto debía tener bien claras las razones por las cuales era necesario llevar a cabo este proceso con este hermano que practicaba la fornicación. Y aquí, hermanos, hay por lo menos 2 razones expresadas por Pablo para retirar la comunión de un hermano infractor. Una es para bien del mismo hermano, para su beneficio, lo cual implica, hermanos, como dice Pablo, la destrucción de la carne, es decir, destrucción de los deseos pecaminosos que han tomado control de su vida, y de esta manera pueda ser salvo en el día del Señor. En el caso del fornicario de Corinto, hermanos, todo parece indicar que él se arrepintió. En la segunda carta podemos ver indicios. Pablo les dice: le baste al tal esta reprensión hecha por muchos. Confirmen el amor para con él. Sí, hermanos, la disciplina es para el bien de la persona que la recibe. Muchos hermanos, a veces, después de ser disciplinados, recapacitan y vuelven al Señor. Lamentablemente también sucede que otros, después de ser disciplinados, no reaccionan de la misma manera y se entregan completamente al pecado y ya no vuelven. Algunos ya nunca vuelven. Pero eso no quita, hermanos, que lo que la iglesia hizo fue para su bien. Nuestro deber es simplemente cumplir con la voluntad de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, así como los cielos son más altos que la tierra. No pensemos que nosotros somos más sabios y más inteligentes que Dios, que la forma de hacer las cosas de nosotros son mejores que la de Dios. Dios nos dice: tienes que hacer esto, y nosotros debemos de hacerlo. El otro objetivo de llevar a cabo este proceso de disciplina es para bien de la iglesia. Así como el infractor puede recibir beneficio, también la iglesia lo recibe cuando esto se lleva a cabo de una manera correcta. Dice Pablo: un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, hermanos, que el pecado del hermano infractor podía afectar a toda la congregación mientras él estuviera allí en comunión con todos los miembros. Hoy en día, hermanos, es lo mismo. Cualquier pecado que sea tolerado en la iglesia puede tener un efecto negativo. Puede corromper toda la congregación. Otros hermanos pueden seguir el mal ejemplo del que está pecando. Y muchas veces sucede. Puede haber en la iglesia, tal vez, porque no todos los hermanos tienen el mismo grado de madurez, los mismos años en la iglesia, el mismo conocimiento, la misma sabiduría y la misma visión de las cosas. Entonces puede haber dentro de la congregación tal vez alguien que diga: bueno, pues si él puede hacer eso, yo también puedo hacerlo. ¿Por qué no? Él lo hace y nadie le dice nada. Pues yo también.
Y si alguien me dice algo a mí, vaya y dígale al hermano fulano, él también lo hace. Sí, hermanos. Puede corromper, puede afectar negativamente a miembros de la iglesia o inclusive a toda la iglesia. Tolerar el pecado, hermanos, puede llevar a pensar a las personas que nosotros lo aprobamos, que nosotros estamos de acuerdo con lo que ese hermano o esa hermana está haciendo. Y la iglesia, hermanos, la iglesia puede convertirse en objeto de escarnio y de burla para la gente. ¿Sí? ¿Qué clase de iglesias son esos? No, hombre. Según dicen que son cristianos, hombre, si conocieras cómo son los de ahí. Yo los conozco. Se van a reír a carcajadas de la iglesia del Señor. Otra posibilidad, hermanos, es que la gente del mundo pueda decir, si esa iglesia aprueba tal comportamiento, yo no quiero saber nada de ellos. Yo no quiero tener nada que ver con ellos. Mira cómo es ahí ese hermano y ahí lo toleran. Es bien borracho, es bien maldiciente. Si yo lo veo acá, es mi vecino, trabaja conmigo, yo sé cómo es. Pero el domingo ahí está y nadie le dice nada. No, hombre, yo esa iglesia, yo ahí ni me paro. Puede ser, hermanos, puede ser que las personas reaccionen de esa manera. O peor aún, hermanos, ¿puede haber algo peor que esto? Sí, sí lo puede haber. Algo peor sería que las personas dijeran, yo quiero ser miembro de esa iglesia, porque allí sí se permite tomar, allí sí se permite fornicar, allí sí se permite bailar, maldecir, y además yo puedo ir cuando yo quiera, no pasa nada. Yo sí quiero ser miembro de esa iglesia, allí sí me conviene ir. Qué triste sería, hermanos, que alguien pensara así de la iglesia del Señor. Bueno, cuando la iglesia tolera el pecado, cosas así pueden suceder. La iglesia siempre debe estar purificándose de la vieja levadura. Cuando esta levadura, hermanos, es depurada, la iglesia, como dice Pablo, queda como masa nueva, como pueblo de Dios, sin mancha ni contaminación. Cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, la instrucción de Dios es: quiten toda la levadura que hay en la casa. No debe de haber levadura en la casa. Y lo mismo es hoy en día. No debe de haber levadura en la iglesia. La levadura es el pecado. Necesitamos que las personas del mundo puedan ver en nosotros una iglesia con convicciones verdaderas, una iglesia que está en contra del pecado, una iglesia que de verdad tiene temor de Dios. Que eso puedan observar todos los que nos conocen, que aquellos que de verdad deseen servir a Cristo quieran ser miembros de una congregación que toma en serio su compromiso con Dios. Que diga: ellos sí son cristianos, esa sí es la iglesia verdadera, porque yo los conozco y yo sé y soy testigo de la vida de ellos. Son cristianos de verdad, se comportan como verdaderos cristianos. No toleran el pecado. Entre ellos, todos llevan vidas correctas y santas, son honestos, etcétera. Ahí sí me gustaría ser miembro de la iglesia. Que ese sea el pensamiento de las personas, que se sientan atraídos por la vida pura y santa de los miembros en particular y de toda la congregación. ¿Cuáles son las consecuencias de la excomunión? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, dice el versículo 9: os he escrito por carta
que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y eso es, hermanos, lo que ellos tenían que hacer, y esas iban a ser las consecuencias para aquel hermano infractor. ¿Cómo debe de ser tratado aquel hermano a quien se le ha retirado la comunión de la iglesia? Bueno, básicamente ya no debemos asociarnos con él. Ya no más. Es triste y duele, pero esa es la instrucción del Señor por medio del apóstol Pablo. El apóstol, por lo que él menciona, ya les había dado esta instrucción en una carta anterior a la primera a los Corintios. Y los hermanos, al parecer, esa instrucción que ya habían recibido de Pablo, como que no la habían entendido bien. ¿Sí? No la habían entendido bien. Ellos habían pensado que no tenían que juntarse con la gente del mundo. Pero Pablo les dice, no, eso no fue lo que yo les dije. No. Eso era, hermanos, algo prácticamente imposible para ellos. ¿Cómo van a evitar juntarse con la gente del mundo? Vivimos en este mundo. En el trabajo, en la escuela, en todas partes. Hay maldicientes, hay borrachos, hay avaros, hay ladrones, etc. A veces uno ni siquiera sabe a detalle lo que hay en el corazón y lo que las personas hacen. Pero Pablo dice, no me estoy refiriendo a la gente del mundo, que no se junten con los tales. A ellos los va a juzgar Dios. Me estoy refiriendo a los hermanos. A ninguno que llamándose hermano fuere todo lo que acabamos de mencionar. Con ellos. Así que tanto en la carta anterior como en esta, Pablo, hermano, se refiere a los miembros de la iglesia que practican algún tipo de pecado. Con los tales no debemos de juntarnos. Ni siquiera, dice Pablo, debemos de comer con ellos. Esa interacción social de la que disfrutamos los cristianos no debe de extenderse para aquellos que han sido disciplinados por causa de su pecado. Es bien bonita la vida en la iglesia. Es bien bonita la relación de los hermanos, aún fuera de estas cuatro paredes. Y nos encanta pasar tiempo juntos, visitar a los hermanos a sus casas, invitarlos a la nuestra, comer juntos, tomarnos un café, platicar, irnos al Rosas después de la reunión y estar un buen rato ahí conviviendo. Todo eso es bien bonito. Pero eso ya no se debe de extender para aquellos que han sido disciplinados por causa de su pecado. Ya no más. Ya no. Anteriormente la persona que está siendo disciplinada tenía vínculos estrechos con los hermanos en Cristo. Incluso hermanos comiendo juntos, pasando tiempo juntos, disfrutando en las casas de la convivencia. Pero ahora nada de esto es posible. Ya no. La instrucción es ya no juntarnos con él o con ella. Dice Pablo, ni aún comáis con el tal. Ni siquiera eso. Esa es la consecuencia de la excomunión. Ese es el propósito del Señor, ayudarle a ese hermano, a esa hermana a recapacitar y a entender que las cosas ya no van a ser igual, y proteger la integridad de la iglesia para evitar que sea corrompida. Pablo también dijo, hermanos, como leímos a los tesalonicenses, que no lo tengamos por enemigo.
Ya no nos juntaremos con él, ni podremos comer con él, ni podremos invitarlo a nuestra casa, pero no es nuestro enemigo. Por supuesto que no. Dice Pablo, amonéstale como a tu hermano. ¿Podemos seguir teniendo una comunicación con él para ayudarle a recapacitar? Por supuesto que sí. Y si usted se lo encuentra en la calle, no le va a sacar la vuelta. No. Salúdelo y aproveche la ocasión para amonestarle como a su hermano, porque es su hermano. Lo es. Errante, fuera de la comunión de la iglesia, pero es su hermano, dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, a veces la iglesia local se verá en situaciones similares a la situación que tenía la iglesia en Corinto. A veces, hermanos, puede ser fornicación o otro tipo de pecado. Algún miembro en la congregación lo esté practicando. Pero en tales casos, este es el proceder que corresponde para nosotros seguir. Practicar la disciplina no suele ser cosa fácil, pero debemos de hacerlo. Por amor al hermano, por amor a la iglesia del Señor. Es mejor perder un miembro, aunque duela, a perder todo el cuerpo. Dijo el Señor, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y a veces en la iglesia, hermanos, aunque todos los miembros son importantes y valiosos, cuando un miembro se ha corrompido y todo el proceso de restauración que se ha hecho con él simplemente no funciona y no funciona y no funciona, hay que cortar. Hay que cortar, dice la palabra de Dios. Cuando se ha retirado la comunión, la relación entre el hermano disciplinado y los demás miembros de la iglesia ahora es diferente. Ya no es la misma. Y tanto nosotros debemos estar conscientes de esto, como aquellos hermanos que han sido disciplinados deben de saber también lo que corresponde, lo que procede ahora para ellos. Hasta que reconozcan, recapaciten, vuelvan en sí como aquel hijo pródigo que volvió en sí, ¿verdad? No estaba en su cabal juicio y dijo, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando nuestros hermanos errantes, ¿verdad?, recapacitan como aquel hijo pródigo que andaba viviendo perdidamente y vuelven a la casa del Padre arrepentidos, por supuesto que sí, con los brazos abiertos. Dios los recibe y nosotros los recibimos y la comunión se restaura y vuelve a ser la misma relación que había con ellos antes, pero necesitan arrepentirse. Bueno, vamos a dejarle aquí, hermanos, a la lección. Este ha sido el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Enseñanza muy importante para la vida de una iglesia. En esta tarde queremos extender la invitación para los amigos visitantes. Si hay personas que no han obedecido el Evangelio y reconocen su situación de pecado y quieren estar bien con Dios, quieren ser perdonados, el Señor con los brazos abiertos está dispuesto a recibirles. Confiese su fe en el Señor. Arrepiéntase de todo corazón de los pecados cometidos y sea bautizado para que la sangre de Cristo le lave de todo pecado, de toda maldad. Si hubiese algún hermano que no ha estado perseverando, que ha andado fuera de la comunión con el Señor y de la iglesia, también hoy es el día en que usted puede hacer arreglos con Dios y ser restaurado en su comunión.